Buenos días, Dios les bendiga. Estoy aquí haciendo un video más de la serie de devocionales de esperanza y hoy vamos a estar hablando del Salmo 56, un salmo de David. David, ese hombre que tenía un corazón de acuerdo a la voluntad de Dios, un rey que enfrentó muchas batallas y sí era un hombre que era muy fuerte, un hombre muy temeroso de Dios, pero aún en ese carácter que él tenía venía el temor a su vida, porque muchas veces se encontró en situaciones muy difíciles cuando estaba rodeado de grandes ejércitos enemigos y Dios le sacó de cada una de esas situaciones. Podemos relacionarlo un poco con la situación que estamos viviendo ahora en día, con ese virus que está por todas partes y que sí puede venir a atemorizarnos porque sabemos que aún no se ha encontrado una cura, que es muy contagioso, que es peligroso cuando salimos y se nos ha, por lo menos aquí en Estados Unidos se nos ha dicho que nos quedemos en casa y si no tenemos que salir, no salgamos. Estamos, como quien dice, en una situación muy similar. Estamos rodeados de un enemigo invisible, podría decirse, porque no podemos verlo. Pero en medio de todas estas circunstancias podemos encontrar esperanza, podemos encontrar firmeza y en nuestra fe que confiamos en un Dios poderoso que puede traer protección divina sobre nuestras casas, sobre nuestros hogares, sobre nuestras familias. Aun cuando salimos afuera, Él nos protege porque Él no es un Dios que miente y Él dice que Él nos va a cuidar, que Él va a estar siempre con nosotros. Voy a ir a la palabra en el Salmo 56. Me gustaría recalcar una palabra que me llamó mucho la atención y quise investigar qué significa. Y dice aquí Mictam de David al principio del Salmo. Y estaba viendo que Mictam significa permanente o grabado, lo que significa firmeza. Y hay 5 de estos salmos, del Salmo 56 hasta el 60, son 5 salmos en los que se menciona esta palabra Mictam de David, porque fue en estos salmos donde se encuentra mucha firmeza en David. Su corazón estaba firme, confiado en Dios, a pesar de que tenía temor. Y para mí, en este tiempo, esa es mi propósito y ese es mi anhelo, que tú puedas estar firme a pesar de las circunstancias que estés viviendo, no solamente de lo que estamos viviendo acerca de este virus, sino en cualquier situación que tú tengas en tu vida que te pueda traer temor, que puedas encontrar firmeza, que puedas encontrar esperanza, que la palabra de Dios sea ancla para tu vida y puedas tomarte de ella y estar firme. Vamos a leer Salmo 56. Dice: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Me voy a detener en el versículo 2, donde dice: todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean con soberbia, contra mí con soberbia. Aquí la situación en la que David se encontraba, él lo había rodeado un ejército enemigo. Los filisteos lo habían prendido en Gat, estaba rodeado, estaba amenazado. Y aquí podemos ver que está pidiendo misericordia a Dios. Ten misericordia de mí, Dios. Más adelante dice: en el día que temo, yo en ti confío. Él tenía temor en ese momento porque estaba en una circunstancia muy difícil, estaba rodeado de un ejército muy grande, muy poderoso, y él estaba pidiendo a Dios misericordia, pero reconocía en ese momento, él estaba reconociendo que a pesar de que él temía, estaba confiado en Dios. Y es una declaración bastante firme, es una declaración tan pequeña pero tan poderosa, tan firme de parte de David, que dice: en el día que temo, yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío.
A pesar de que tengo miedo, Señor, yo sé que tú estás conmigo, yo sé que tú no me vas a dejar. Podemos interpretarlo de tantas maneras, podemos traducirlo o extenderlo a su significado de tantas maneras. Es una declaración tan pequeña pero tan poderosa. Yo en el día que temo, en ti confío. Imagínense, cuando tememos, cuando viene el temor a nuestras mentes, podemos confiar en Dios. Podemos confiar en Dios. No sé cómo reacciones cuando viene el temor a tu vida. No sé de qué manera reacciones tú. Todos reaccionamos de distintas maneras. Algunos reaccionamos alterándonos, algunos reaccionamos callados, nos quedamos en silencio, pensativos. Algunos reaccionamos empezando a actuar rápidamente sin saber qué es lo que estamos haciendo realmente. Todos reaccionamos de distintas maneras cuando el temor viene a nuestra vida. Yo recuerdo cuando estaba chiquita que tenía, en medio de la noche tenía que levantarme tal vez a tomar un vaso de agua o ir al baño, y la oscuridad me daba miedo, y muchas veces cuando tenemos miedo temblamos o gritamos, bueno, de tantas maneras que podemos, que corremos, nos escondemos. Podemos reaccionar de tantas diferentes maneras cuando tenemos miedo, cuando tenemos temor. Algunos lloran cuando tienen miedo, pero qué hermoso podemos ver aquí en este salmo que dice: en el día que temo, yo en ti confío. Me pasa por la mente que cómo estaría reaccionando David, cómo estaría llorando, en qué situación estaba, en qué situación se encontraba. Bueno, sabemos que estaba en esa situación donde estaba rodeado de sus enemigos, pero me imagino que tenía mucho temor, porque imagínense, este era un hombre que se había enfrentado a tantos ejércitos. De hecho, él llegó a ser rey porque era un guerrero muy fuerte, había ganado muchas batallas. Era un hombre que, bueno, en aquel tiempo cuando iban a batalla mataban hombres y cargaban este gran uniforme pesado y con espadas muy pesadas y todo. Un hombre que sería difícil pensar que él iba a tener temor, porque se había enfrentado a tantas batallas, había matado tantos hombres y había ganado tantas batallas, había tenido tantas victorias. Él era famoso, de hecho hasta cantaban cuando llegaba de sus batallas: David mató a 10,000, cosas así decían cuando lo recibían en su ciudad, porque él era famoso, porque siempre, muy seguido, ganaba batallas. Así que sería difícil pensar que él tenía temor, pero sí, de hecho, él tuvo temor. Y eso es algo natural en el ser humano. Todos tenemos temor en alguna ocasión, en alguna circunstancia. Cuando recibimos un diagnóstico del médico, cuando recibimos malas noticias, cuando estamos pasando por una situación que no sabemos qué va a pasar más adelante, está fuera del control de nuestras manos, tenemos miedo, nos viene el temor a acecharnos. Pero podemos estar firmes en que Dios no nos va a dejar, de que Dios no nos va a abandonar, que grande es su misericordia. Aquí David clamaba la misericordia de Dios, y más adelante podemos ver aquí en el versículo 13 del mismo Salmo 56, donde David dice, bueno, en el 12 dice: sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanzas. Y luego dice: porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Aquí podemos ver que David ya estaba hablando más firme y dice: porque has librado mi alma de la muerte. ¿Podría ser que Dios lo había librado de ese gran ejército? Aquí lo dice: me has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída.
de la caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que sirven. Dios lo había librado de la muerte. Me imagino que ya Dios lo había sacado de esa situación. Dice la palabra de Dios que Él siempre, cuando Él permite una prueba en nuestra vida, siempre nos va a dar la salida y nunca nos va a dar nada que no podamos soportar. Así que si tú estás pasando por una prueba, por una circunstancia, una situación difícil en este momento, es porque Dios sabe que tú puedes superarte, que tú puedes salir de esa prueba. Dios está confiado porque Él te creó. Él sabe qué tan fuerte eres y Él sabe que tú puedes tolerar esa prueba y Él te va a dar la salida. No pierdas la esperanza, Dios te va a librar, así como lo hizo con David, que libró su alma de la muerte cuando estaba rodeado de ese gran ejército. Así también Dios te va a librar de la situación en la que estés si tú confías en Él, si tú oras, si tú clamas por misericordia. Porque aquí podemos ver que Él, lo primero que empieza a pedir al principio del Salmo es: Dios, ten misericordia, oh Dios. Cuando nos humillamos ante Él, dice la palabra de Dios que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Cuando reconocemos que no somos suficientes, que hay cosas que nosotros no podemos controlar, hay cosas que no podemos resolver y no podemos cambiar. Y cuando venimos en humildad ante Dios y reconocemos esto y hablamos con Él en oración y pedimos misericordia y clamamos a Él, Él nos escucha, no rechaza un corazón contrito y humillado. Y cualquiera que sea la situación por la que tú estás pasando, Dios te va a escuchar y Dios te va a dar la salida. Pero tú tienes que estar firme, tienes que estar confiado en que el Señor te está escuchando, porque Él te está escuchando. Si tú abres tu corazón a Él y si tú vienes en humildad, reconociéndolo como el Dios poderoso que puede cambiar cualquier situación y clamas a Él, Él te va a ayudar. Él te va a ayudar a salir de la situación en la que estés. Él no te va a desamparar. Ten confianza, está firme en Él. Recuerda que vamos a tener pruebas, vamos a tener tribulación, pero como dijo Jesús, yo he vencido al mundo. Y si Jesús lo hizo, nosotros también somos hijos de Dios y Él nos ha dado la firmeza, la autoridad para también clamar a Dios y salir de cualquier situación por la que estemos pasando. Muchas veces Dios permite situaciones en nuestra vida porque quiere sacar lo mejor de nosotros, porque quiere tal vez afirmar nuestra fe, para que nosotros podamos ver lo poderoso que es Él. Porque si nunca tenemos un problema, si nunca tenemos una situación, ¿cuándo entonces vamos a ver lo maravilloso y poderoso que Dios puede ser en nuestra vida? Tal vez Dios te quiere enseñar algo, tal vez Dios quiere mostrarte algo, quiere mostrarte qué tan fuerte eres. Tal vez Él quiere tener una relación más cercana contigo, quiere que le busques más. Siempre, siempre, no importa la situación por la que estés pasando, te va a ayudar para bien, mientras que tú estés cerca de Dios. Porque la palabra de Dios dice que todas las cosas les ayudan para bien a los que amamos a Dios. Así que no importa qué tan difícil sea la situación por la que estés pasando, algo bueno va a salir de eso. Pero confía en Dios y sigue buscando de Él y clama a Él y pide misericordia. Imagínense, David era un rey muy famoso, muy rico, tenía todo lo que él quería y aún así él reconocía al Dios poderoso, se humillaba ante Dios pidiendo misericordia. Así que nosotros también podemos hacerlo, nosotros también podemos ser humildes y venir ante Dios reconociendo que no podemos hacerlo todo por nosotros mismos, que necesitamos una intervención divina de parte de Él. Y si tú clamas por misericordia, creyendo que el Señor te escucha, créeme que te va a ayudar a salir de la situación por la que estés pasando. Que Dios te bendiga y que tengas un día bendecido. Por cierto, feliz Domingo de Ramos. Dios te bendiga.